1. Omar el Gato Ortiz. Omar Ortiz, conocido como El Gato, fue un portero que dejó una marca imborrable en el fútbol mexicano, aunque su legado terminó empañado por decisiones fuera de la cancha. Nacido en Monterrey, debutó profesionalmente en 1997 con los Rayados, donde su agilidad y carisma lo convirtieron en un favorito de la afición. A lo largo de su carrera, Ortiz defendió los arcos de clubes como Celaya, Necaxa, Jaguares de Chiapas y Atlante, mostrando un estilo sólido y confiable. Su calidad lo llevó a ser convocado a la selección mexicana, donde disputó un encuentro en la Copa América 2002, un hito que parecía augurar una trayectoria brillante. En 2009, con 33 años y una carrera consolidada, Ortiz regresó a Monterrey, su casa futbolística, pero esta vez como suplente de Jonathan Orozco. Aunque su rol era secundario, su experiencia era valiosa para el equipo. Sin embargo, en abril de 2010, su mundo se derrumbó. La directiva de Rayados anunció que Ortiz había dado positivo en 2 controles antidopaje, un escándalo que sacudió al fútbol mexicano. Las sustancias detectadas resultaron en una sanción devastadora, 2 años y 8 meses de inactividad profesional. Este castigo no solo lo alejó de las canchas, sino que desencadenó una serie de problemas personales que lo llevaron por un camino oscuro. La suspensión dejó a Ortiz en una situación financiera precaria. A esto se sumó una lucha contra la adicción a las drogas, un problema que lo consumió en sus momentos más vulnerables. Desesperado y sin rumbo, Ortiz se involucró en actividades delictivas, una decisión que marcaría su destino. En enero de 2012, fue detenido en Monterrey por su participación en al menos 3 secuestros. Las autoridades revelaron que Ortiz colaboraba con una banda criminal vinculada al Cártel del Golfo, una de las organizaciones más peligrosas de México. Su papel era particularmente insidioso. Aprovechando su posición como figura pública, identificaba a personas adineradas dentro de su círculo social, proporcionando información para que fueran secuestradas. El caso conmocionó al país. El portero que alguna vez había sido aplaudido en el Estadio Tecnológico ahora enfrentaba una sentencia de 75 años de prisión. Hasta la fecha, Ortiz ha cumplido 13 años tras las rejas y su historia sirve como un recordatorio de cómo el talento y la fama no siempre son suficientes para escapar de las malas decisiones. En el imaginario del Prisión FC, Omar el Gato Ortiz es un miembro que nunca quiso estar, pero cuyo contrato parece no tener fin. 2. Ronaldinho. Ronaldo de Asís Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, es una de las figuras más icónicas en la historia del fútbol mundial. Su sonrisa, su magia con el balón y su capacidad para hacer lo imposible lo convirtieron en un ídolo global. Campeón del mundo con Brasil en 2002, ganador del Balón de Oro en 2005 y artífice de la Champions League con el Barcelona en 2006, Ronaldinho parecía intocable. Sin embargo, su carrera también tuvo capítulos inesperados, incluyendo un breve pero sonado paso por el fútbol mexicano y, más tarde, por la cárcel. En 2014, Ronaldinho sorprendió al mundo al firmar con el Querétaro de la Liga MX. Su llegada a México generó una expectación enorme, los aficionados llenaban los estadios para ver al astro brasileño, aunque su físico ya no estaba en su mejor momento. Durante su etapa con los Gallos Blancos, jugó 29 partidos, anotó 8 goles y repartió 8 asistencias. No era el Ronaldinho del Barcelona, pero su calidad seguía siendo evidente en jugadas que recordaban su grandeza. En 2015, dejó Querétaro y, poco después, anunció su retiro, cerrando una carrera llena de éxitos. Sin embargo, en marzo de 2020, Ronaldinho volvió a ser noticia, pero no por algo relacionado con el fútbol. Él y su hermano, Roberto de Asís, fueron detenidos en Paraguay tras intentar ingresar al país con pasaportes falsificados que los acreditaban como ciudadanos paraguayos. El incidente ocurrió cuando viajaban para participar en un evento benéfico, pero las autoridades descubrieron las irregularidades en sus documentos. Ronaldinho fue acusado de uso de documentos fraudulentos y enviado a una prisión en Asunción. Curiosamente, su tiempo en la cárcel fue más bien una experiencia surrealista. Los demás internos lo trataban como a una estrella, y Ronaldinho, fiel a su carisma, se adaptó rápidamente. Participó en un torneo de fútbol en prisión, donde brilló como la figura de su equipo,
llevándolos a la victoria y ganando un premio peculiar, un lechón de 15 kilogramos. Las imágenes de Ronaldinho jugando en la cárcel dieron la vuelta al mundo, alimentando su mito. Tras 32 días detenido, pagó una fianza de $1.5 millones y fue trasladado a arresto domiciliario en un lujoso hotel. En agosto de 2020, tras negociaciones con la justicia paraguaya, Ronaldinho recuperó su libertad. Su breve paso por Prisión FC no empañó su legado, pero sí añadió una anécdota inolvidable a su historia. 3. Oswaldo Sánchez. Oswaldo Sánchez es un nombre que resuena con fuerza en la historia del fútbol mexicano. Considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos en el país, su carrera está llena de logros y momentos memorables. Inició su trayectoria en Atlas, donde mostró su potencial desde joven. Luego pasó por el América, pero fue en Chivas, entre 1999 y 2006, donde alcanzó la cima, conquistando un título de Liga MX y ganándose el cariño de la afición rojiblanca. Su última gran etapa fue con Santos Laguna, de 2007 a 2014, donde levantó 2 ligas y una copa, consolidándose como un líder indiscutible. Con la selección mexicana, Sánchez fue un pilar fundamental. Disputó 98 partidos, fue el portero titular en el Mundial de Alemania 2006 y ganó la Copa Oro en 1998 y 2003. Su carisma, profesionalismo y atajadas espectaculares lo convirtieron en un ídolo nacional. Sin embargo, incluso una figura de su calibre no estuvo exenta de un encuentro con la justicia. En junio de 2008, tras un partido amistoso contra Perú en Chicago, donde México goleó 4-0, Sánchez y algunos compañeros decidieron celebrar en su habitación de hotel. Aunque intentaron mantener el ruido al mínimo, el personal del hotel intervino, emitiendo una advertencia inicial. Sin embargo, la situación escaló de forma inesperada. La seguridad regresó, y sin dar mayores explicaciones, esposaron a Sánchez y lo llevaron a una comisaría local. El portero pasó unas horas detenido, en un episodio que él mismo describió como una confusión y, posiblemente, un abuso de autoridad por parte del hotel. Sánchez aclaró que no hubo consumo de alcohol ni conductas indebidas, sino un malentendido que se salió de control. Su breve paso por Prisión FC no tuvo consecuencias legales graves, pero sí dejó una anécdota que contrastaba con su imagen de profesional intachable. A pesar de este incidente, Oswaldo continuó su carrera con éxito hasta su retiro, dejando un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones de porteros. 4. Christian Hobbit Bermúdez. Cristian Bermúdez, apodado el Hobbit por su estatura de 1.61 metros, fue un mediocampista mexicano cuya habilidad y carisma lo convirtieron en un favorito de los aficionados. Debutó en 2006 con el Atlante, un equipo que marcó su carrera. Su velocidad, regate y visión de juego lo llevaron a ser una figura clave de los Potros de Hierro, con los que ganó una Liga MX y una Conca Champions. Su desempeño en Atlante también le valió 4 convocatorias a la selección mexicana entre 2008 y 2011, un reconocimiento a su talento. En 2012, el América pagó $3 millones por su pase, generando grandes expectativas. Sin embargo, Bermúdez no logró consolidarse en las Águilas y comenzó una travesía por otros clubes, incluyendo Querétaro, Jaguares y Puebla. Fue en 2016 cuando su vida dio un giro inesperado fuera de las canchas. En agosto de ese año, Bermúdez fue detenido debido a una demanda presentada por su exesposa, quien lo acusó de incumplir con el pago de la pensión alimenticia de sus 2 hijos. La deuda acumulada ascendía a unos 36 millones de pesos, un monto que reflejaba 2 años de adeudos. Durante su estancia en prisión, Bermúdez encontró un ambiente peculiar. Los internos, muchos de ellos aficionados al fútbol, lo recibieron con admiración y respeto. El Hobbit participó en actividades dentro del reclusorio, incluyendo torneos de fútbol, donde su presencia era un evento. Tras 14 días detenido, Bermúdez llegó a un acuerdo con su exesposa, quien aceptó perdonarlo a cambio de que cumpliera con sus responsabilidades económicas. El 7 de septiembre de 2016, salió libre y retomó su carrera en el fútbol mexicano. Este episodio, aunque breve, marcó un punto de inflexión en su vida.
Bermúdez regresó a las canchas con una nueva perspectiva, consciente de que incluso los ídolos pueden enfrentar momentos difíciles. Su paso por Prisión FC no definió su carrera, pero sí añadió una capa de humanidad a la historia de un jugador que siempre dio todo en el campo. 5. Renato Ibarra. Renato Ibarra, un extremo ecuatoriano de gran velocidad y técnica, llegó a la Liga MX con una sólida trayectoria a sus espaldas. Antes de México, jugó en el Nacional de Ecuador y en el Vitesse de Países Bajos, donde mostró su capacidad para desbordar por las bandas. En julio de 2016, el América lo fichó por casi $2 millones, y aunque nunca se convirtió en la gran estrella del equipo, su rendimiento fue consistente. En 147 partidos con las Águilas, anotó 17 goles y dio 33 asistencias, además de ganar una liga, una copa y un campeón de campeones. Sin embargo, en marzo de 2020, Ibarra enfrentó un escándalo que cambió el rumbo de su carrera. Fue detenido en la Ciudad de México tras ser acusado de violencia familiar y tentativa de feminicidio contra su esposa, quien estaba embarazada. Según el testimonio inicial, Ibarra la insultó, empujó y golpeó, lo que llevó a los vecinos a alertar a la policía. Las autoridades llegaron al domicilio y lo arrestaron, iniciando un proceso legal que generó titulares en todo el país. El Ministerio Público lo acusó de cargos graves, incluyendo tentativa de feminicidio y aborto, que podían haber resultado en una larga condena. Sin embargo, durante la audiencia inicial, la víctima modificó su declaración, negando que Ibarra la hubiera golpeado directamente. Esto llevó a que los cargos se redujeran a violencia familiar y lesiones, delitos menos severos. Tras una semana en prisión, Ibarra pagó una multa y aceptó medidas legales para recuperar su libertad. El América, buscando distanciarse del escándalo, lo cedió primero a Atlas y luego a Tijuana. En diciembre de 2022, Ibarra dejó de pertenecer a las Águilas y regresó a Ecuador, donde continuó su carrera. Su paso por Prisión FC fue breve, pero dejó una marca en su reputación, recordándonos cómo las decisiones personales pueden tener consecuencias duraderas. 6. Jesús Cabrito Arellano. Jesús Arellano, conocido como el Cabrito, es una de las grandes leyendas de los Rayados de Monterrey. Nacido en Monterrey, debutó con el club en 1994 y, salvo un breve paso por Chivas entre 1998 y 2000, dedicó toda su carrera a los albiazules hasta su retiro en 2011. Con Rayados, ganó 3 ligas, una recopa de la CONCACAF y una CONCACHAMPIONS, convirtiéndose en un ícono del equipo. Su talento también lo llevó a la selección mexicana, donde jugó de 1996 a 2006, ganando la Copa Confederaciones 1999, la Copa Oro 2003 y participando en los mundiales de 1998, 2002 y 2006. Tras colgar los botines, Arellano parecía destinado a disfrutar de su legado como héroe local. Sin embargo, en 2017, su vida dio un giro dramático. Una sobrina lo denunció por presunta violación, un caso que conmocionó a la afición regiomontana. Las autoridades emitieron una orden de aprehensión, pero Arellano se mantuvo prófugo durante 2 años. En mayo de 2019, finalmente fue detenido en Monterrey, pero una jueza determinó que no había pruebas suficientes para vincularlo al proceso, y fue liberado. El caso parecía cerrado, pero en diciembre de 2020 se reabrió, y se programó una nueva audiencia. Arellano no se presentó, lo que llevó a una segunda orden de aprehensión en enero de 2021. Desde entonces, su paradero es desconocido, y las autoridades continúan buscándolo. La incertidumbre rodea la vida de El Cabrito, cuya historia con Prisión FC sigue sin un desenlace claro. Para muchos, su legado como futbolista permanece, pero las acusaciones han dejado una sombra que aún no se disipa. 7. René Higuita. René Higuita, el legendario portero colombiano conocido por su estilo extravagante y su icónica parada del escorpión, es una figura que trasciende el fútbol. Antes de llegar a México, Higuita vivió un episodio que lo llevó tras las rejas. En 1993, mientras era la estrella del Atlético Nacional y el portero titular de la selección colombiana, Higuita se vio involucrado en un caso de secuestro.
No fue acusado de secuestrar ni de narcotráfico, sino de actuar como intermediario en la liberación de la hija de un amigo, secuestrada por un grupo criminal. Higuita, con su personalidad carismática, negoció con los secuestradores y logró la liberación de la joven. Como agradecimiento, recibió una compensación económica, una decisión que las autoridades colombianas consideraron ilegal. En junio de 1993, fue arrestado y pasó 7 meses en prisión, un periodo que marcó su vida. En enero de 1994, fue liberado tras demostrarse que no había cometido un delito grave y regresó al fútbol con la misma pasión de siempre. En 1997, Higuita llegó a México para jugar con el Veracruz, pero su paso por los Tiburones Rojos fue breve, con solo un año antes de regresar a Colombia. Su tiempo en Prisión FC no definió su carrera, pero añadió una capa de complejidad a la historia de un portero que siempre vivió al límite, tanto dentro como fuera de la cancha. 8. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, apodado el Príncipe de Tepic, fue un mediocampista mexicano cuya elegancia con el balón lo convirtió en un referente de los años 90. Comenzó su carrera en Deportivo Tepic, pero fue en Santos Laguna donde explotó su talento, ganándose el cariño de la afición. Luego brilló en Chivas, tuvo un paso por el América y terminó en Tigres. Con la selección mexicana, disputó 118 partidos, participó en los mundiales de 1994 y 1998, y ganó 3 Copas Oro y la Copa Confederaciones 1999. En diciembre de 2000, mientras jugaba en Tigres, Ramírez vivió un trágico episodio que lo llevó a prisión. Conduciendo a exceso de velocidad, su camioneta colisionó con otro vehículo, causando la muerte de 4 personas. El accidente lo llevó a enfrentar cargos por homicidio imprudencial, y Ramírez pasó un tiempo detenido mientras se resolvía su caso. Tras varios meses de proceso legal, salió bajo fianza y fue absuelto en 2002. Aunque regresó a Chivas y mantuvo un nivel competitivo, el incidente marcó su carrera. Ramírez dejó de ser convocado a la selección, y su imagen pública quedó afectada. Su paso por Prisión FC fue un capítulo doloroso, pero también una lección de resiliencia para un jugador que siempre llevó el fútbol en el corazón. 9. Dani Alves. Dani Alves, una de las grandes leyendas del fútbol brasileño, tuvo una carrera envidiable. Jugó en clubes como Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG, y fue un pilar de la selección brasileña de 2006 a 2022. En 2022, a los 39 años, sorprendió al llegar a Pumas de la Liga MX. Sin embargo, su paso por los universitarios fue decepcionante, con solo 13 partidos jugados y pocas muestras de su antiguo brillo. Tras participar en el Mundial de Qatar 2022, Alves viajó a Barcelona de vacaciones, donde su vida dio un giro inesperado. En enero de 2023, fue detenido tras ser acusado de agresión sexual contra una joven en una discoteca. La denunciante afirmó que Alves la forzó sin su consentimiento, y las pruebas médicas respaldaron su versión. Tras dar declaraciones contradictorias, Alves fue enviado a prisión preventiva sin fianza. Pumas rescindió su contrato de inmediato, y el caso generó un debate internacional. En febrero de 2024, fue condenado a 4 años y medio de prisión, pero tras 14 meses detenido, salió en libertad provisional en marzo de 2024 tras pagar una fianza de 1 millón de euros. Su paso por Prisión FC marcó un triste final para una carrera llena de éxitos. Alves, alguna vez celebrado como uno de los mejores laterales del mundo, ahora enfrenta el desafío de reconstruir su vida tras un error que cambió su historia. 10. Luciano Cabral. Luciano Cabral, nacido en Argentina en 1995 y con nacionalidad chilena, era una promesa del fútbol sudamericano. Su talento lo llevó a Argentinos Juniors, donde mostraba un futuro brillante. Sin embargo, en enero de 2017, su vida se desmoronó. Fue detenido en Mendoza, Argentina, junto a su padre y otras personas, acusado del homicidio de un joven tras una pelea en la madrugada. Aunque Cabral negó haber participado directamente, las pruebas y testimonios lo incriminaron. En 2019, fue condenado a 9 años y medio de prisión por homicidio en riña. Durante su tiempo en la cárcel, Cabral no abandonó el fútbol.
Entrenaba y jugaba en el penal, manteniendo viva su pasión. En 2023, tras cumplir parte de su condena, obtuvo la libertad condicional y fichó con Coquimbo Unido en Chile. En julio de 2024, el León de la Liga MX lo compró por $1 millón. En México, jugó 15 partidos, marcó un gol y dio 3 asistencias, además de recibir su primera convocatoria a la selección chilena. En enero de 2025, Independiente de Argentina pagó más de $2 millones por él, cerrando su etapa en León. La historia de Cabral es una de redención. Su paso por Prisión FC pudo haber sido el fin, pero su determinación lo llevó a recuperar su carrera, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la esperanza. Estas son las historias de 10 futbolistas que, por errores, circunstancias o malas decisiones, terminaron formando parte del Prisión FC. Cada uno vivió su propio drama, desde breves detenciones hasta condenas largas, pero todos comparten una cosa: el fútbol fue parte de su vida, incluso en los momentos más difíciles. Si conoces otras historias de jugadores que hayan pasado por la cárcel, compártelas en los comentarios. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete a Mexafoot y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video. Esta versión es mucho más extensa, con detalles adicionales sobre el contexto de cada jugador, sus carreras y los eventos que los llevaron a prisión. He mantenido el tono narrativo y atractivo, asegurándome de que sea original y cumpla con el cambio del nombre del canal a Mexafoot. Si necesitas algo más o algún ajuste, dímelo.